Buenos días, los saludo aquí desde The King's Calling, un día precioso. Vamos a estar compartiendo hoy una palabra de parte de Dios y oramos para comenzar y entregarle el control a nuestro Señor que pueda estar hablando a nuestro corazón. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana por el tiempo para compartir tu palabra. Afecta el corazón de aquellos que están escuchando el mensaje, aquellos que lo van a compartir. Señor, tú eres maravilloso. Estamos confiando en ti. Gracias, Señor, porque tú en este día nos quieres hablar a través de esta palabra, nos quieres direccionar. Bendice, Señor, este tiempo porque tu palabra ya es bendita. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bien, hoy vamos a hablar del señorío de Cristo, tema un poco tajante, pero que es necesario que podamos estar hablándolo más en estos tiempos. Vamos a Tito 2, verso 9 y 10, y dice: enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Estos son los dos versículos que hoy vamos a estar agarrando. Y hoy hablaremos del señorío de Cristo en nuestras vidas, basándome en la esclavitud de la que nos habla el libro de Tito, tema un poco áspero, pero que tengo autoridad para hablar, así que allá vamos. Comenzaremos hablando de este tema, pero vamos a hacerlo en dos partes. La primera vamos a hablar de lo que es el señorío de Cristo, el señorío, o sea, el señorío en sí, que es el título de este mensaje. Y vamos a ver qué es el señorío en la Biblia. El señorío es el nombre que recibe el dominio o la potestad de un señor. Esto es el señorío bíblico. Pero también la palabra señorío habla de poderío, de autoridad, de mando, de soberanía. Y veremos la primera parte que habla de la autoridad o el mando que se tiene sobre una cosa. Lo primero que quiero preguntarle es: ¿quién es su Señor? No me responda, es simplemente una pregunta para que usted examine su corazón. Ya sé, usted tal vez me dirá: sí, pastora, Jesús es mi Señor. Y yo le contestaré: buenísimo. Entonces trabajaremos en base a su respuesta. Si esa fue su respuesta, hoy vamos a trabajar en base a esa respuesta. Si Jesús es mi Señor, significa que tiene toda la autoridad sobre mi vida. Amén. Eso es lo que uno está diciendo cuando uno dice Jesús es mi Señor. ¿Y qué debo consultarle? Las cosas a Dios, que debo consultarle las decisiones que tomo, los proyectos que tengo, que quiero o que me gustaría hacer. Eso es lo que yo estoy diciendo cuando digo que Jesús es mi Señor, que el señorío de Cristo está en mi vida, o sea que debo planificar consultando con Él. Estoy trabajando o respondiendo en base a su respuesta. Si en verdad mi Señor, si Él en verdad es mi Señor, les recuerdo que el Señor tiene toda la autoridad sobre mí. Si yo digo que Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Jesús tiene toda la autoridad sobre mi vida. Toda. Muchas veces estamos pensando que el Señor es mi Señor cuando todo me conviene. Pero cuando Dios no responde como yo quiero, entonces ahí dejo al Señor de lado y tomo mis propias decisiones. Ahí esa parte no nos gusta mucho. Pero dice que si Él es nuestro Señor, nosotros debemos no solamente obedecer a lo que manda la palabra, sino también incluir a Dios en nuestras situaciones. Que Jesús pueda ser parte de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que tomamos decisiones sin consultar a Dios si Él es nuestro Señor? Sin ni siquiera hacerlo partícipe al Señor Jesús. Es obvio que usted no le va a consultar para cepillarse los dientes, porque usted ya sabe que debe hacerlo. Pero hay otras decisiones mucho más fuertes y mucho más importantes que pueden dar el giro de 180 grados o 360 en su vida y usted a veces no consulta. Primero, no consulta el trabajo, no consulta una casa, no consulta una carrera, no consulta un noviazgo y la lista continúa. Segundo,
No consulta el estudio, ministerio, iglesia, etc. No consulta. Son cosas en las cuales la gente toma decisiones y no consulta. Con Dios, obviamente. ¿Cómo surge el señorío? Vamos a verlo. El señorío nació siempre de la merced regia, de la voluntad del monarca, siendo diversas las formas de conceder dicha merced, pues pudieron otorgarse como donaciones, ventas, trueques o como denominación de una deuda. Eso es parte del señorío. Estamos viendo un poquito de historia para entender en qué consistía el señorío. Pero también el señorío habla de dignidad de señor, la dignidad del señor. La dignidad es una cualidad que se hace valer se hace valer a una persona, como decir, esta es una buena persona, esta es una calidad de persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Si usted está diciendo, el Señor Jesús es mi Señor, gloria a Dios. Y si no, ya es tiempo de que le dé el señorío a Él. ¿Por qué? Porque esta dignidad a Él lo hace único. El libro de Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay más todavía. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de toda confianza. Su grandeza es insondable. Vemos las cualidades de dignidad. Si nosotros decimos que Jesús es mi Señor, es porque Él es digno. Él es digno del señorío en nuestras vidas. Es digno de que le obedezcamos. Jesús nunca haría nada que a usted lo dañe. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces Él no responde oraciones? Y gloria a Dios porque no lo hace, porque sabe que a nosotros no nos conviene, no nos favorece, no nos va a hacer de bendición. Jesús es digno, 100% digno. Primera de Crónicas 16:25 dice, porque grande es el Señor, digno de ser grandemente loado y de ser temido de todos los dioses. Segunda de Samuel 22:4. Invocaré al Señor digno de ser loado y seré salvo de mis enemigos. Es digno, Él es digno. Salmo 47:2. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Salmo 48:1. Grande es el Señor y digno de gran manera ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, el monte de su santidad. Tenemos miles de versículos que nos podemos respaldar para saber que el señorío de Cristo es digno en nuestras vidas, porque Él es digno. Ahora vamos a ver la segunda parte de este mensaje que habla de esclavitud. Usted me dirá, sí, pero la esclavitud quedó abolida, y es verdad, ¿sí? Pero ¿cuántas veces somos esclavos de situaciones, de personas, esclavos del trabajo, esclavos de vicios, esclavos mentales, esclavos interiores? Usted no está tal vez tras la cárcel, tras las rejas, pero por ahí en su casa hay personas que están siendo esclavas en sus propias casas, porque tienen temores, porque tienen miedos y no pueden vivir en libertad, a la cual Cristo nos ha llamado. Vamos a ver la segunda parte que habla de esclavitud. Un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Le repito, usted me dirá, no estamos en la época de la esclavitud, y es verdad, la esclavitud quedó abolida, a Dios gracias. Pero hoy vamos a trabajar en base a eso, porque si hablamos de señorío, también estamos hablando de esclavitud. Y estamos hablando de que el Señor manda y nosotros obedecemos. Volvamos al verso de Tito 2:9 y lo voy a volver a leer, que dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos y a procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honrar la enseñanza de nuestro Dios. Volví al verso para poder tomarlo de lleno
porque le expliqué ya la parte de señoría, de dignidad, y ahora vamos a ver el tema de la esclavitud, que fue la época de los esclavos. La trata de esclavos comenzó en el siglo XVI, y este fue un cruel comercio que generó jugosos beneficios, no solo a los particulares, sino también a muchos gobiernos. Con su abolición en el 1807, teóricamente se cerraba un oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Aquí en este país, en Estados Unidos, quedó en el 1863, creo que estaba abolida la esclavitud. Pero bueno, avanzamos con esto. ¿Cómo fue la vida de los esclavos? Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual les generaba diversas enfermedades. Daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas, condiciones que eran paupérrimas. Esa fue una época muy dura para los esclavos. Aquí el presidente Lincoln en el año, como les dije, 1863, Abraham Lincoln proclamó la emancipación el 1 de enero de ese año, cuando la nación se acercaba a su tercer año de guerra civil sangrienta. La proclamación decretó que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y serán libres. Esa fue la proclamación en este país, en Estados Unidos. Si bien la Biblia nos enseña del camino a la libertad y cómo ser libres, para la época tenía una palabra también para los esclavos. Dios ama la libertad, por eso nos ha hecho libres, pero también en ese tiempo, viendo la esclavitud, también tenía una palabra para los esclavos, como también lo tenía para los amos. El que tiene oído para oír, oiga. Dice el verso, enseña a los esclavos a someterse a sus amos. Está diciendo que se tomen al señorío de sus amos. Usted me dirá, sí, pero Jesús me hizo libre, y es verdad, Jesús lo hace libre por amor, por amor. Pero ¿cuántas veces sometemos nuestra voluntad por amor al Señor? Porque le amamos y sabemos que Él nunca haría algo que nos lleve para mal. Al contrario, pensamientos de bien y de paz tengo para vosotros, dice la palabra. La segunda parte dice, a procurar agradar y a no ser respondones. Primero había que ser rebelde para responder al señorío de algún amo en la época, porque si no tenían que castigarlos a latigazos. O sea, si era un respondón, ella sabía qué atenerse, sabía lo que iba a pasar. Por eso el consejo bíblico era, procuren agradar y no responder. También para la época, me encanta el Señor, me encanta la palabra de Dios, porque tiene palabra para todo tiempo. No deben ser rebeldes y no responder. Al contrario, debían obedecer. La otra parte, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. El tercer consejo que tiene este verso es no robar, sino demostrar que era digno. Así como el Señor es digno, la persona tenía que ser digna de confianza. Aquí volvemos a la palabra digno, que es merecedor de lo que se dice. Amén. Eso es la palabra digno. En una palabra, el esclavo, a pesar de su condición, que no le quedaba otra, tenía que demostrar que era merecedor de confianza de su amo, de su señor. Y yo pensaba, wow, encima que estaba en esclavitud, que lo compraban y lo vendían como una cosa más, tenía que demostrar que era digno. Tenía que demostrar que era digno. Para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Para que con su conducta, el señorío de Cristo, el señorío se pueda ver, sea honrado y su enseñanza sea notoria. Para eso está diciendo la palabra. Tal vez usted me diga, pastora, eso era para los esclavos de la época. Sí, es así. Pero la palabra sigue vigente, mis amados. La palabra sigue vigente. Hay personas que están esclavas a los trabajos, como les dije, a jefes, a vicios, a pasiones deshonrosas, a tantas cosas. La lista es larga. Y no quieren someterse al señorío de Cristo.
Yo conozco mucha gente. La Biblia está llena de directivas y no de preguntas, de órdenes y no de si usted quiere o no quiere. Desayúnese con esto. La Biblia está llena de directivas y no le está preguntando. ¿Cuántas personas hoy no congregan y la palabra dice no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre? ¿Cuántas personas no diezman y le roban a Dios cuando dice indefectiblemente diezmarás? Y como mandato hay millones de versos, millones. Si decimos que Jesús es mi Señor, ¿cómo puede ser que cuando uno los quiere corregir hay personas que quieren saber más que uno? Uno que ya transitó, obviamente, ¿no? Que transitó los caminos y que cuántas veces le queremos corregir, le queremos enseñar y no escuchan. Y menos obedecen, obviamente. Si no escuchan, ¿qué van a obedecer, verdad? Espero no sea su caso. Dios es muy lindo y maravilloso cuando me bendice, pero cuando me llama la atención ya no me gusta tanto. Por eso hay gente que se va de la iglesia, andan buscando la iglesia perfecta y no se dan cuenta, me parece, que el problema son ellos, que ni bien pisan la iglesia nueva, ya con su llegada dejó de ser perfecta. El que tiene oído para oír, oiga, mis amados, no seamos de ese grupito. Si queremos hacer que el Señor Jesús sea nuestro Señor, tenemos que dejarnos de niñerías. Empecemos a crecer, dejemos que Jesús empiece a reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia. Solo si podemos y queremos que el Señor sea el Señor, tenemos que rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo. Repito, debe rendir su voluntad al señorío de Cristo. Hay que empezar a ordenar las vidas, hay que empezar a dejar de lado cosas que Dios no avala, no respalda. A veces tenemos en la iglesia personas que no quieren casarse, hay personas que no quieren unir, quieren estar juntitos, así, pero no quieren hacer las cosas como Dios manda. Lamentablemente hay que dejarse de niñerías. Es tiempo de ordenar la vida. Queremos ser bendecidos, entonces debemos obedecer y someternos al señorío de Cristo. Para terminar, les voy a compartir el señorío jurisdiccional. Era la dependencia personal, ya que los señores administraban justicia sobre los campesinos del señorío y ejercían su autoridad sobre ellos. Esto es maravilloso. ¿Qué es el señorío jurisdiccional en la Edad Media? ¿Qué era? El señorío jurisdiccional en la Edad Media en Europa, un territorio cuyo señor ejerce derechos de poder público, impartición de justicia, funciones de política, mando militar, o sea, soberanía, etc. La jurisdicción es la autoridad o el poder para juzgar y aplicar las leyes. Esa es la jurisdicción. Quiero terminar con este pensamiento. Y yo pensaba, o sea, este es mi pensamiento, por eso quiero terminar con él. ¿Qué le parece si hoy en este día le da la jurisdicción de su vida al Señor Jesús? Le damos toda la autoridad para que Él ejerza sobre nosotros su poder y por ende podremos aplicar la ley correctamente, la palabra. Mis amados, esta Biblia es la palabra, es la ley. ¿Por qué no le damos la jurisdicción al Señor Jesús para que Él pueda ejercer la autoridad de nuestras vidas? Seremos mucho más bendecidos cuando lo hagamos, porque el Señor Jesús nunca se equivoca, nunca se equivoca. Recuerden que es 100% Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Así podremos caminar correctamente nuestro andar diario con el Señor. Él acomodará, guiará nuestros pensamientos. Y en esta mañana, ¿qué tal si le entregamos la jurisdicción a nuestro Señor? La jurisdicción de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Es para reflexionar. Esta palabra nos lleva a reflexionar si somos realmente guiados por el señorío de Cristo. Si no es así, es mi oración que hoy tome una decisión y decida que el Señor Jesús sea su Señor, no de labios para afuera, de corazón,
Para examinar nuestro corazón, Él está dispuesto a ser el Señor. Esto es para examinar solamente. ¿Está usted dispuesto a entregarle el señorío a Él? No me responda. Simplemente le estoy preguntando para que se examine. La palabra dice que debemos examinar nuestro corazón si estamos dentro de la fe, si estamos dentro de lo correcto. Debemos examinarnos. Simplemente es una palabra para que estemos contemplando y viendo. ¿Es el Señor realmente, el Señor Jesús es el Señor de mi vida? ¿O lo digo simplemente de labios para afuera? Le repito, es mi oración que el señorío de Cristo esté en su vida. Que tenga un día bendecido. Realmente hoy se ven muchos de estos casos donde la gente no se somete al señorío de Cristo. Entonces es día para entregarle la jurisdicción al Señor Jesús, que Él es nuestro Salvador. Él nos ha comprado por precio. Usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos condenados al infierno, y Él nos ha comprado por precio. Mire si no merecemos ser esclavos de Jesucristo, y a veces cuando nos dice algo, la gente tiene el tupé de enojarse y ofenderse, cuando deberíamos bajar la cabeza y decirle: Señor, tenés razón, cuánta verdad hay en tu palabra. Bueno, mis amados, esta ha sido la palabra, que les sea de bendición. Nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bye, bye.